Yolanda Díaz lo ha vuelto a comunicar. Esta foto podría ser perfectamente la que ilustra la situación. Bueno, ahí están un poco más en broma. Ven ustedes la cara de María Jesús Montero, la vicepresidenta de Hacienda, como diciendo, lo que tengo que soportar. Y Yolanda Díaz está sonriendo. Bueno, hoy sería no una sonrisa del todo. Les cuento, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros últimamente están acostumbrados, y siempre suele ocurrir, sale algún ministro que tiene algo que comunicar, alguna noticia, y luego sale alguien del otro partido, es decir, Sumar y PSOE, PSOE y Sumar. Y últimamente vivimos bastante tensión en esa mesa, con lo cual imaginamos A, que hay también tensión en la gran reunión del Consejo de Ministros previa, o B, que ahí no dicen nada ni se hablan y después se produce la tensión ante los medios. En cualquier caso, Yolanda Díaz dice, ha habido una reunión interministerial por la mañana antes del Consejo de Ministros. He estado sentada al lado de María Jesús Montero y no me ha dicho nada. Y ahora me entero por ustedes en la prensa aquí que al final el PSOE ha decidido, por tanto María Jesús Montero, que no van a hacer lo que había pedido ella, que es la deflactación del IRPF, la parte nacional, del dinero que van a aumentar los salarios mínimos interprofesionales. Ya les hemos contado que han pactado con los sindicatos, no con la patronal, desde primero de este año, de enero, que se pagan 50 euros netos más al mes a cada trabajador, 600 y pico al año. Bueno, al no deflactar, algunos trabajadores, un porcentaje bastante alto, sobre todo jóvenes que no tengan cargas, van a tener que abonar IRPF por primera vez. Hasta ahora el salario mínimo era la referencia a partir de la cual se empezaban a pagar impuestos de renta. Ahora no, ahora va a ser incluso por debajo. Es decir, gente que cobre el salario mínimo, por ejemplo, insisto, jóvenes que no obtengan desgravaciones de hijos o algún familiar a su cargo, tendrán que pagar la mitad de ese dinero, casi el 40% de IRPF. Con lo cual, en lugar de 50 al mes, ya confirmado desde hoy, pues igual tendrán 32, 33 euros de subida al mes. ¿Eso qué significa? Que las arcas del Estado se engordan un poco más. Alguien ha calculado hoy, algún economista, unos 1.200 millones de euros al año. Volvemos a la foto. Yolanda Díaz llevaba tiempo diciendo que no es normal que aumentes el salario mínimo a estos trabajadores, que la empresa pague más, al final es un impuesto encubierto a la empresa y al trabajador, pero que ese dinero no revierta directamente. Eso es lo que dirían los liberales. Por eso María Jesús Montero, con esta cara que ven ustedes, dijo, hay que ser demagogo y liberal para pedir que quitemos impuestos, todos tenemos que colaborar. Ya, pero hay un mínimo, un umbral mínimo desde el que no se colaboraba. Por esto esta foto explicita perfectamente la tensión y el hecho de que una intenta apoyarse en la otra pero no lo consigue. Hoy, de nuevo, se ha notado esa tensión. Y me quedo con una frase de María Jesús Montero hace 3 años y medio, 4. Había un descuadre, había que pagar 1.200 millones casualmente de euros de más en un gasto. Y dijo aquello, ustedes lo recordarán, chiqui, no pasa nada, cogemos y esos 1.200 millones no es nada para los presupuestos, cogemos y lo sacamos de otra partida, que es lo que ha pedido Yolanda Díaz. Sáquelo de otra partida, pero no se lo quite a los trabajadores más pobres. En fin, de nuevo la tensión. Y más tensión, en este caso vamos a otros aspectos. Vamos a Venezuela. Trump ha ayudado al pueblo venezolano o le ha echado la soga al cuello. Trump ha abandonado al pueblo venezolano como ha hecho, en este caso Sánchez, según dicen algunos, y también Zapatero, que ha estado apoyando a Maduro incluso en la toma de posesión. Hace un mes de esa toma de posesión, ayer lo hizo. Y lo único que se ve de Estados Unidos, aparte de una reunión de un secretario de Estado con los jefes de la dictadura venezolana en Venezuela, que decían que era para negociar ciertas cosas y que el régimen de Maduro ha vendido como hemos conseguido que el yanqui se someta a nosotros. Lo único que han hecho es que en Puerto Rico había un avión, un jet privado, del que utilizaba Delcy Rodríguez para sus vuelos y sus negocios, y lo han precintado. Es lo único que hemos visto. Los venezolanos se están quejando, piden que alguien les apoye y tendría que ser Estados Unidos, ya que España no lo hace. Aquí tenemos un problema también con los médicos. Han dicho, basta ya. Hay un atropello, denuncian ellos, en sus condiciones laborales y dicen, basta ya. Las nuevas normas que está preparando la ministra del ramo, la ministra de Sanidad, implican que algunos médicos no podrán ver cómo podían estar trabajando en el ámbito público y privado, y algunos matices más que vamos a comentar hoy en este programa. Los médicos dicen basta, también el campo, con tractoradas. Ya les hemos comentado desde el domingo tractoradas. El año pasado ya las hubo, y Bruselas, la Unión Europea, dijeron tomamos nota. Y se votó en Bruselas pensando en estas cosas, en mejorar la situación del sector primario. Bueno, pues vuelven al campo
del campo a las carreteras porque no ha mejorado su situación. Hablaremos hoy de este asunto. Y luego, los aranceles de Trump. Ayer matizábamos sobre el acero, que el acero no es que no nos castigue a nosotros, que castiga a India, pero por India también a nosotros. ¿Qué va a pasar con las grandes construcciones? ¿Qué va a pasar con las empresas que construyen allí? ¿Cómo va a afectar los aranceles de Trump a los productos, a la materia para las grandes construcciones? Hablaremos también con César Franco, presidente del Consejo de Ingenieros Industriales. ¿Temen ellos a Trump? Vamos a ver todo esto en unos instantes aquí, en Más Vida. Bueno, yo me preguntaba si Trump ha abandonado definitivamente a Venezuela. Hemos visto que solo han precintado el avión de Delcy Rodríguez y hubo una reunión en Caracas. ¿Cómo lo veis vosotros desde aquí, desde España? Bueno, yo creo que desde aquí la perspectiva que tenemos seguramente es distinta a la que pueden tener los venezolanos, porque estamos viendo estas primeras semanas del gobierno de Donald Trump, una auténtica erupción volcánica, ¿no? O sea, hay para todos, por todos lados y en todos los sentidos. Y eso de alguna manera ha dejado bastante difusa cuál va a ser la política fehaciente de la política exterior del gobierno, el nuevo gobierno de Trump con relación a Venezuela. Hay unos hechos, tú los acabas de mencionar, unos hechos tangibles, el precinto del avión de Delcy Rodríguez por parte de Marco Rubio. Yo creo que esa es una señal muy clara, pero luego están dos reuniones, las reuniones que se produjeron para lograr liberar a 6 prisioneros norteamericanos que estaban en Venezuela y la renovación de la autorización para que Chevron continúe explotando petróleo en Venezuela. No es fácil dilucidar cuál va a ser el verdadero rumbo de esas relaciones cuando estás viendo que Trump está tratando de tomar decisiones que beneficien fundamentalmente el interés de los Estados Unidos. De todas maneras, en lo que hablas, Williams, de Chevron, hay un matiz muy interesante, porque claro, es verdad que las operadoras necesitan el petróleo y van allí, pero no sé si es verdad, creo que tú me confirmaste hace como 10 años que el petróleo de Venezuela no había manera de venderlo porque había que refinarlo y no había dinero para hacerlo allí. Es decir, que con estas negociaciones y estas prohibiciones a Chevron, ¿también se están haciendo daño a los propios venezolanos o no? Bueno, efectivamente es cierto porque es un petróleo muy pesado, con alto contenido de azufre y que no es fácil colocarlo en los mercados, ¿no? Entonces, estas sanciones, si llegaran a establecerse, bueno, pues tienen las consecuencias económicas directas sobre el gobierno venezolano porque los precios a los que se puede realizar ese petróleo en los mercados internacionales son bastante más bajos probablemente que los que obtienen de los Estados Unidos. La ventaja para el gobierno venezolano es que esos ingresos permiten que por conceptos impositivos la venta del petróleo favorezca sustancialmente al gobierno venezolano con ingresos de millones y millones de petrodólares, porque en la parte gruesa del dinero se va de la venta, va dirigida a cancelar deuda. Chávez, cuando se marchó, dejó una cantidad de compromisos internacionales que pasaron a los arbitrajes por el efecto de las expropiaciones. ¿Te acuerdas aquellas imágenes de Chávez expropiese? Bueno, pues ahora Venezuela está pagando las consecuencias de esas decisiones, ¿no? Y bueno, y tiene que pagar con su poco petróleo porque ahora se exporta
un 10% de lo que se exportaba antes de que llegara Chávez, ¿no? Ahora estamos en el orden de 300, 400.000 barriles diarios, cuando entonces, hace 25 años, Venezuela tenía unos números de 3,5 millones de barriles diarios en las exportaciones. Pero por eso todo está bastante confuso. Vamos a esperar que esto se asiente un poco. Creo que lo mismo va a hacer la Unión Europea, lo mismo México, Canadá, de Colombia. todas maneras, Williams, ¿tú crees que a Trump, yo creo que a Trump, si le interesara, él tiene maneras de negociar de alguna forma, como está haciendo con otros países? ¿Hay interés en la administración Trump de acabar con el problema de Venezuela? ¿O igual están como la Unión Europea esperando a que países como España decidan qué hacer? Mira, ahora mismo están utilizando las amenazas en política exterior, tienen sus efectos, ¿no? Las amenazas, bueno, pues tratan de alcanzar en las ulteriores negociaciones mejores resultados, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, ayer llegaron 2 aviones con delincuentes venezolanos que han sido repatriados a Venezuela, ¿no? Y Maduro ha dicho que los recibe porque sabe que de esa manera complace a Trump y de esa manera también logra mantener unas relaciones de equilibrio inestable, ¿no? No termina Donald Trump de posicionarse y fijar cuál va a ser la estrategia de su política exterior hacia Venezuela. Pero te voy a comentar, Jaume, algo que pasó ayer, muy importante, y de lo que tú conoces, porque hemos venido en nuestros encuentros fabulosos de las comidas, en las tertulias, me has oído hablar mucho de eso, ¿no? Ayer la Corte Penal Internacional le dio la razón a Karim Khan en una sentencia que declaró inadmisible un intento de recusación que habían presentado incluso unos opositores venezolanos. Esto es lo más irónico de toda la historia, ¿no? Pero al final lo acusaban de que si su cuñada había intervenido como representante de Maduro, que si una cantidad de cosas que se dijeron de Khan. Y ayer la Sala de Apelaciones, por una decisión de 4 de sus 5 magistrados y un voto salvado que se convirtió incluso en un voto a favor de Khan, bueno, decidieron que Khan continúe con la investigación. Y lo impresionante de esto es que el próximo paso, la próxima vez que se produzca algo en La Haya y que volvamos a hablar sobre esto, Jaume, va a ser sobre las órdenes de captura que va a solicitar Khan, probablemente sobre Maduro, Cabello y toda esta cantidad de criminales, narcotraficantes que están instalados en el gobierno venezolano. Hay quien compara lo que está ocurriendo, lo que empezó a ocurrir en Venezuela con la Fiscalía Superior, como lo que está ocurriendo aquí con la Fiscalía General del Estado, y lo que ocurrió con los órganos más competentes, de mayor altura competente, tipo homologables al Tribunal Constitucional de aquí, cuando empezaron a todas las sentencias ponerlas a favor de Maduro. Y ahora solo desde La Haya pueden intentar actuar. Algunos temen que en España puede llegar a pasar lo mismo, pero estamos ahora mismo realmente a años luz, ¿no? Es decir, en Venezuela la cosa es más grave. Un juez o un fiscal que se atreva contra algo del régimen, lo más probable es que caiga, no sé si vivo o muerto, pero que caiga, ¿no? Bueno, así empezamos allí. Recuerdo, Jaume, que Chávez, el objetivo de Chávez era lograr la impunidad absoluta, ¿no? ¿Y cómo se logra eso? Bueno, eso se logra atacando a los órganos jurisdiccionales, ¿no? Captando, colocando sus piezas claves, obteniendo el control no solo de los tribunales que son claves, el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional, sino también de los órganos de gobierno de los jueces. Entonces, poco a poco vas reduciendo la posibilidad de que alguien te pueda denunciar, de que alguien te pueda acusar de nada. Eso le permitió a Chávez, bueno, la carta libre para manejarse con una impunidad absoluta, y es lo que mantiene a Maduro ahora mismo en el poder. Allá ningún juez se atreve a contrariar o a tomar una decisión que pueda perjudicar al régimen, porque lo meten preso, ¿no? A Chávez le bastó meter presa a la jueza María Lourdes Afiuni. Sí.
a la que sacaron del tribunal esposada. La sacaron esposada porque había dictado una sentencia que contrarió muchísimo a Chávez. Entonces la sacaron esposada, Chávez pidió que la condenaran a 30 años de cárcel, la metieron en la cárcel, la torturaron, la violaron, la hicieron todas las perrerías habidas y por haber, y bueno, los demás jueces cuando vieron aquello, pues ya te puedes imaginar. Se pusieron las barbas a remojar. Digo, desde La Haya, si hubiera, por ejemplo, una petición de extradición o directamente de detención de alguien, solo puede hacerlo la OTAN o Estados Unidos, ¿no? ¿Quién puede entrar ahí con armas a llevarse preso a alguien del régimen de Maduro? Mira, entrar con armas, eso sería una hipótesis de una intervención o bien internacional o bien de algún organismo. Se ha hablado de grupos de mercenarios, de cosas de esas. Nosotros creemos simplemente, tal y como lo ha hecho el pueblo venezolano, si esto llega a prosperar algún día, la lección que le queda al mundo de la lucha de los venezolanos por su libertad y su democracia es que siempre utilizaron vías pacíficas. Y en este caso, en el caso de la justicia, si llegara a producirse una orden de captura, lo que sí puede ocurrir es que sectores desde dentro de las Fuerzas Armadas que están completamente disconformes con todo lo que llevan adelante un grupo de generales, el Cartel de los Soles, Nicolás Maduro y su banda, ¿no? Entonces, que estos generales sean los que se encarguen de detenerlo, ¿no? Sería realmente espectacular si eso te veo bien, no te preocupes que te veo bien en la cámara, te veo como siempre. Ya de España y de la Unión Europea poco podemos esperar de momento, ¿no? Bueno, mira, yo creo que aquí ha habido una solidaridad del pueblo español. O sea, tú le hablas a cualquiera de lo de Venezuela y todo el mundo está sensibilizado, sabe lo terrible que lo están pasando los venezolanos, sabe que la lucha de María Corina Machado ha sido heroica, pero llega que se queda allí en un sentimiento popular porque el gobierno español desgracia. El pueblo español ha apoyado, está apoyando y está trabajando para que esto se produzca, pero claro, depende también de los gobernantes. Y se nos ha ido la comunicación. Bueno, se ha entendido todo perfectamente. De Nicolás Maduro en muchas cosas. Ya hemos visto cómo han ido apareciendo negociados de corrupción, de corruptelas entre funcionarios del gobierno español y funcionarios del gobierno venezolano, las maletas de la señora Delcy, el petróleo que no se sabe de dónde salió. O sea, esa cantidad de cosas que, por supuesto, inhiben por completo al gobierno español de manifestarse de alguna manera en solidaridad con el pueblo venezolano, que es el que está sufriendo, ¿no? Pues desde aquí muchos están apoyando y esperemos que las autoridades hagan lo mismo y empujen entre todos. Tiene que haber alguna manera de conseguir libertad para muchas personas que lo están pasando mal. Fíjense cómo en Siria, de golpe y porrazo en una semana, se desencalló todo, justo antes de que llegara Trump. Posiblemente si Trump quiere, Trump puede. Lo veremos. Williams Cárdenas, ex embajador de Venezuela en España y torero y abogado. Gracias por atendernos. Muchas gracias a ti, Jaume. Un abrazo muy fuerte. Trump, lo que puede hacer con Venezuela, lo que puede hacer la Unión Europea y lo que puede hacer España. Eso es importante. También es muy importante lo que ocurre con nuestra sanidad. Llevamos tiempo hablando de las mutuas privadas, de Muface. Pero no solo es Muface, es que en las mutuas privadas también hay que aumentar los salarios. También ocurre que en la sanidad pública hace falta profesionales y en muchos casos se comparten. Claro, ¿a quién reclama la sanidad privada? Pues a los profesionales muy potentes, jefes de servicio, por ejemplo, o gente que tiene una experiencia. Se monta un equipo de profesionales médicos. Entre las normas que está preparando la nueva ministra de Sanidad, la ministra de Sanidad está que no puedan saltar de la pública a la privada unos segmentos de médicos muy preparados. Bueno, hay muchos temas que se están tratando ahora mismo a nivel de sanidad y que están afectando y mucho. Y ha habido ya pues esas manifestaciones. Está el pueblo, o en este caso los médicos, reclamando medidas negociadas y mejoras a todos los niveles para los profesionales. Tenemos comunicación con el presidente de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, Miguel Lázaro. Hola.
En un instante estaremos con él. Hablaremos de esas reivindicaciones que tienen los sindicatos médicos. Vamos a una pequeña pausa y seguimos ahora mismo. El campo se muere, así de claro. Están cayendo más de 4.000 empresas, casi 5.000 empresas están cayendo cada año en nuestra agricultura. Y eso es serio, porque al final es de lo que todos vamos a poder comer y vivir. Hay una competencia desleal que ellos denuncian de países terceros fuera de la Unión Europea, y hay unos problemas legislativos que lo que hacen es encarecer y evitar que en el campo se produzca el relevo generacional. Saludamos al presidente de Soberanía Alimentaria Española, Jesús Fuentes. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jaume. 4.000 y pico empresas al año, ¿son muchas porcentualmente respecto a lo que hay ahora mismo en España? Sí, son muchísimas. Pero bueno, estos datos vienen ya de tiempo atrás, ¿no? De hecho, el atasco de los productores españoles pues viene de lejos, ¿no? Entonces, pues, bueno, vamos directamente hacia el abismo, pero es que ya estamos a medio camino. A medio camino del abismo. ¿El abismo para ustedes significa comprar más fuera de Europa que en Europa? Entre otras cosas, evidentemente. Yo ya hice en su momento unas manifestaciones antes de fundar el partido y, bueno, no eran otra cosa que era lo que se viene mirando para otro lado. Yo mismo, personalmente, he sufrido hace muchísimos años, al no ser comunitario, como veterano agricultor que soy, bueno, esas restricciones, esos aranceles que tenían mis productos aquí en la Almería, y eso es lo que ahora mismo nos está llevando, entre otras cosas, a la desaparición. Y bueno, y a partir de ahí, el problema lo tienen todos los españoles, de ahí que se llame soberanía alimentaria española, incluye a todo el mundo, los productores de cualquier tipo de alimento que nos llevemos a la boca, y bueno, y los consumidores, que somos todos. Entonces, por lo tanto, vamos a tener probablemente, bueno, pues unos productos lo suficientemente caros y lo suficientemente, ¿por qué no decirlo abiertamente, malos, sin ser catastrofista, para demostrarlo? Y con ello, pues a ver cómo nos salvamos dentro de 10 años de comer decentemente. Ustedes son Soberanía Alimentaria Española. Con lo que producimos, ¿daría para la soberanía alimentaria española si dijéramos vamos a no vender a Bruselas, pero no a comprar a Argelia, Marruecos y Sudamérica a Mercosur? Sí, Jaume, sí, totalmente. Hay a veces, bueno, pues a veces puntualmente, cosas que habría que examinarlo con detenimiento. La autosuficiencia española es casi total. Aquí al ladito de casa tenemos la costa tropical de Granada, ¿ok? Pero es que hay otros sitios en el que cultiva prácticamente de todo. Y en ganadería, pues ni hablamos, ¿no? Entonces, por lo tanto, todo, absolutamente todo, la mar, ¿no? La mar que se nos ha dicho hace poco tiempo, terminado de enero, que se iba a rescatar y que se iba a negociar en Bruselas por parte del señor ministro. Y bueno, pues nada, pues parece ser que en la visita última mía a diferentes puertos de España no van nada bien y hay una fatal información no actualizada en Bruselas acerca de los técnicos que a su vez redactan otras leyes y que no están actualizados. No podemos engañar. Aquí hay suficiente cantidad de técnicos como para saber de primerísima mano cuáles son las soluciones y sobre todo las actualizaciones de muchísimas otras cosas, no solo del sector primario. Vale, nos centramos en el mar y en el Mediterráneo. Las normas que han impuesto, que están imponiendo ahora mismo, entendemos que pues hay que permitir que los peces pues, y todas las especies marinas tengan una vida y que no esquilmemos ninguna especie. Vale, si reducimos al 10 o al 8%, al 10% de lo que se puede pescar ahora, es decir, arruinamos al 90 o al 80% de la flota, ¿quién nos garantiza que Siria, Turquía, Egipto, Marruecos, cualquiera que no sea de la Unión Europea, no haga lo mismo que no queremos hacer nosotros? Sí, entre otras cosas, evidentemente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que la garantía total que tiene, y vuelvo a repetir, con su autorización, Jaume, es
que no están actualizados, es que los datos no están actualizados, es que las órdenes son muy severas y en parte es simplemente para recaudación. O sea, es que la regeneración del mar está ahí encima de la mesa, igual que encima de la capa de ozono, ¿ok? Entonces, en la visita, repito, allí a estos puertos, pues nada, el milímetro aquel es el que hace que, teniendo en cuenta que incluso, por poner una especie en valor, ¿no? Los atunes están, y bueno, pues están, no decimos sobrando, pero sí que hay una cantidad muy grande en zonas como Cataluña, por ejemplo, y por lo tanto, lo que vayan a hacer de otros países con la connivencia de Europa es catastrófico. De ahí la celeridad nuestra en presentarnos, aunque fuera recientemente creado antes de la elección europea, presentarnos a Europa. Sí. Si nos centramos en la agricultura y en la ganadería, los productos muchas veces se están vendiendo a pérdidas y los ganaderos y los agricultores dicen que no pueden hacer nada. Es decir, yo produzco leche o yo produzco tomates y cuando voy a venderlos o los vendo a pérdidas o si denuncio me quedo sin cliente y vendrá otro a vender a pérdidas. ¿Cómo se puede hacer que se cumpla la ley en todos los aspectos? Jaume, eso es, yo no voy a ser negativo, simplemente voy a ser realista. Y bueno, y reto a cualquier persona a que en un debate abierto, sincero y directo, pues me ponga otras cosas encima de la mesa. Son miles los datos por los cuales la ley de la cadena no se cumple, ¿vale? De ningún tipo, llámese agricultura, llámese ganadería, y son los que nos están abocando a buscar en la vida, ¿vale? El mismo partido, entre comillas, tiene un proyecto importante, ¿no? Europa nos ningunea en todos los aspectos. Esa muy bien comentada palabra suya acerca de que se queda uno sin cliente. Estamos, y no quisieran saber los oyentes cómo se aprieta, no solo con respecto al precio, sino con respecto a otras artes, ya que estamos hablando de pesca, con respecto a una serie de productores, tanto de carne como de agricultura. Sí, bueno, si nos centramos en la manera de trabajar que nos exigen, si vamos al campo fitosanitarios, hay muchas normativas que hay que cumplir. Tenemos en Bruselas mucho dinero que se está dando a los productores a cambio de que cumplan unas normas que lo que hacen es a la larga arruinar el negocio, porque acaban de firmar Mercosur. Tenemos también convenios con otros países del Magreb y el producto que viene de terceros no se le impone cláusulas espejo. Es decir, que la miel que venga de China sea miel como la que vendemos en España, pero te la pueden vender más barata por ese motivo, miel o cualquier otro producto. Esto al final hace que nosotros, cuando vamos a comprar, si miramos la etiqueta nos volvamos locos. ¿Dónde está producido? ¿Dónde está envasado? ¿Y qué normativas cumple? Sí, bueno, es un complejo puzzle a resolver por cada vez que compramos un alimento, ¿vale? No se suele hacer de la misma forma que parece ser que en otros sitios va. Y realmente el país está en una situación tan crítica, a pesar de las macrocifras. Hay que recordar, echar la vista para atrás y recordar aquellos protectores famosos de hace unos años, ¿vale? Y la realidad es diferente a la que se preconiza en las grandes cifras, en las macrocifras, ¿vale? Entonces, por lo tanto, para un consumidor es muy difícil, por dos motivos. Uno, por eso, por la investigación que tiene que hacer a fondo de esa etiqueta, y algunas veces reetiquetada, y otra por el poder adquisitivo que tiene, ¿vale? No hay forma de que esas condiciones laborales, que es las que se trabaja en muchísimos países, sean equiparables aquí a nosotros en algunas ocasiones, en muchas ocasiones. Y luego está la protección porque estoy de casa, porque como he dicho antes, pues aunque sea repetitivo, yo cuando no era comunitario recibía unos aranceles muy estrictos, precisamente de un país que como desde su comienzo está la Comunidad Económica Europea, en Benelux, ¿no? Holanda, ¿no? Países Bajos. Entonces, pues no se pone lo suficiente. El control de frontera es muy, bueno, pues muy aleatorio. Laxo, digamos que laxo, ¿no? Laxo, efectivamente. Entonces, es una serie de cuestiones que repercuten, como digo, directamente a todo español de bien, ¿vale? Y al no de bien también. Claro, ahora usted explicaba también la carestía de los productos. Claro, sin entrar en el debate que se produce muchas veces, a qué precio lo compran en el campo y a qué precio me lo venden en la tienda, si viajamos por Bruselas, París, Berlín, Londres,
hasta hace 5 años, hasta que subieron tanto los precios en España, encontrabas allí el mismo producto que aquí, prácticamente al 80-90% más caro. Y era normal, ganas más dinero, pagas más por... Pero ha llegado un momento en el que amigos nuestros en varios puntos de Europa nos enseñan el kilo de X producto parecido o del mismo productor que en España, sale al mismo precio allí que aquí. Algo está saliendo mal ahí, porque los españoles no podemos comprar con nuestro nivel adquisitivo lo mismo que un belga o que un inglés. Qué duda cabe. Yo que tengo aún mis 2 hijos trabajando para Holanda, aunque ahora vive aquí, hasta 5 años viviendo y otro en el Reino Unido, en Londres, pues sí, esto está muy claro y algo falla, efectivamente. Esto solo está redundando en la pérdida de calidad de los consumidores dentro de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 años. Da igual. Da igual porque unos irán cayendo antes, otros irán cayendo después, algunos productos. Y eso, pues, teniendo en cuenta las formas que tienen de articular las ayudas, pues los productos vendrán de muy diferentes países, con las correspondientes alertas sanitarias. Ahora está muy reciente una, fuerte. Y bueno, pues nada, es una impunidad. Es que no podemos, ya humano decirlo de otra forma, es una impunidad al ser humano español, y que no se trata de una alerta, alarmar a la población, no. Se trata simplemente de una realidad. Ahora, esto lo podemos cuantificar, vuelvo a repetir, lo podemos demostrar. Yo reto a quien sea a tener un debate abierto, sin censura, ¿vale? Esto es muy habitual, a nosotros nos pasó. Jesús Fuentes, ha sido muy claro con todo lo que nos ha comentado. Gracias por atendernos. Se está haciendo las cosas muy bien en el campo y hay que conseguir demostrarlo en el día a día. Soberanía Alimentaria Española denuncia las irregularidades y busca la manera de conseguir afianzar nuestro producto para que seamos soberanos alimentariamente. Muchas gracias, Jesús. Hasta la próxima. Muchísimas gracias, muy amable. Gracias. Marqués de Oliva. Aceite de oliva virgen extra, ecológico y picual, que preserva la esencia de Sierra Mágina. Primera prensada y recogido a mano. Oro líquido. Marqués de Oliva es un aceite único, exclusivo, memorable. ¿Quieres saber quién manda en los negocios? En Mercados te contamos lo que otros no. Líderes, estrategias, inversión, tecnología y las claves del poder económico. Mercados. Porque lo que no son cuentas, son cuentos. ¿Quieres estar un paso adelante en la actualidad política? Entra a moncloa.com, líder en información de alto impacto y análisis profundo. Todo lo que pasa, pasa en moncloa.com. ¿Pueda permitir, por ejemplo, que las renovables sigan teniendo inversiones en Estados Unidos? ¿Qué ocurre en otros países según lo que haga Trump y lo que haga China? Bueno, vamos a hablar con César Franco, presidente del Consejo General de Ingenieros Industriales. Don César, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cuántas toneladas? A ver, primero, las acereras españolas, varias de ellas las compró Mittal, el indio, hace años, ¿no? Sí, así es. Al final estamos trabajando en un entorno globalizado y una parte importante de nuestras empresas del sector forman parte de multinacionales, pero también tenemos empresas del entorno siderúrgico que tienen capital español y empresas importantes. Y estas empresas ahora mismo seguramente hay una parte que exportan, ¿no? ¿Qué relaciones hay a nivel de lo que es ingeniería española, de acero, de hormigón, que se mueve en Estados Unidos? O sea, que pueda temer algo con Trump. Pues al final, cuando hablamos de guerra de aranceles, sea el sector que sea, todos los sectores industriales tienen que por lo menos ponerse a la defensiva, ¿de acuerdo? Al final estamos hablando del sector del acero, un sector que globalmente es muy importante, y aunque las inversiones, las ventas a Estados Unidos es una parte pequeña de las exportaciones, no estamos hablando de casi 400 millones de euros.
400 millones de euros que exporta España a Estados Unidos. Unas 290.000. Estamos hablando de una gran cantidad claro, 400 millones de euros son muchas toneladas de acero que se está exportando a Estados Unidos, ¿no? Sí. Vamos a intentar retomar esa comunicación con César Franco, el presidente del Consejo General de Ingenieros Industriales. ¿Está ahí, César? Sí, adelante. Hablábamos de 490 millones de euros en inversiones de toneladas, de miles de toneladas que se están vendiendo a Estados Unidos y un valor, pues eso, efectivamente, de esos 400 millones del que hemos hablado durante esta semana, solo a nivel de España, porque hay otros países, imagino que Alemania, don César, que ahora lo hemos retomado, o sea, varios países de la Unión Europea también tienen ese problema. ¿Es mejor ir juntos a negociar con Trump o cada uno por su cuenta? Sin duda, al final, una de las capacidades que tenemos estando en la Unión Europea es esa capacidad de negociación y esa capacidad de trabajar juntos. Si hablamos tanto del acero como del aluminio, el primer productor europeo en ambos casos es Alemania, ¿vale? Seguido en el caso de acero de Italia y luego Francia y España, que estamos ahí más o menos a la par, y en el caso de aluminio, pues volveríamos a Alemania, luego Noruega, Islandia, donde además tiene una empresa de aluminio que aprovecha energía geotérmica que le permite fabricar aluminio sostenible, pero luego volvemos a estar ahí Francia y España mano a mano en ese cuarto puesto en ambos casos. Entonces hablamos de una industria estratégica y una industria que exporta a Estados Unidos, evidentemente, pero que además no solo hablamos de la producción y la exportación de acero y aluminio, sino además de otros muchos sectores que las fluctuaciones en la oferta y la demanda del precio del acero o del precio del aluminio puede tener un impacto sobre el precio de servicios en aspectos desde el mundo de la automoción hasta el mundo de las renovables. A eso vamos, que elevaría los costes también de los profesionales o las empresas que están trabajando allí, desde construyendo vías de tren hasta, por ejemplo, montando parques de energía eólica, ¿no? Así es. Tú piensas que, por ponerte un ejemplo, en el caso que hablabas de las energías renovables, sí. Si yo tengo un contrato a largo plazo para desplegar eólica o desplegar grandes parques de fotovoltaica en Estados Unidos, automáticamente esto hace que mis precios o mis costes se encarezcan en contratos que igual yo tengo ya cerrados y tengo que ver si soy capaz de mantener o si tengo que desistir del proyecto. Estamos hablando de los paneles fotovoltaicos que utilizan, para que te hagas una idea, todo lo que es la estructura y los marcos donde se colocan esos paneles están hechos habitualmente de aluminio, pero es que los molinos también requieren acero de alta resistencia, pues para las torres o los componentes mecánicos, pero además todo esto te obliga a reforzar las redes eléctricas y esa expansión de las redes eléctricas necesita también cables y estructuras de acero para conectar más renovables al sistema. Al final, ¿qué es lo que ocurre? Que si se encarecen estos materiales y estamos hablando de que España es líder en renovables, pues al final podemos reducir nuestra competitividad y ralentizar las inversiones en energías renovables, haciendo a la vez que los planes de descarbonización que están en marcha pues se vean afectados. Imagino que también, como esto está interconectado el mundo, también tenemos en Asia intereses tanto de venta como de compra de estas materias. Si Trump negocia de alguna forma con China, por ejemplo, puede hacer que a China beneficie algo que luego nos perjudique a nosotros, o igual al revés, igual podemos nosotros trabajar más con China y con India en ciertos aspectos, dejando de lado a Estados Unidos. Sí, pero al final todos los sistemas están interconectados. Claro. Efectivamente, nosotros a la hora de buscar alternativas en el mercado americano iremos a ir a otros países. Estabas hablando de India, puede ser Brasil, puede ser otro tipo de países en desarrollo. Pero ¿qué es lo que va a ocurrir? Que si esos aranceles se levantan del 25%, para todos los países, nuestros competidores también van a dirigirse a China, van a dirigirse a India para intentar, o a Brasil, para intentar vender. Con lo cual, al final, vamos a encontrar una guerra de oferta y demanda, mientras que, por otro lado, pues tú piensas que igual otros países que tienen otro tipo de
relaciones más privilegiadas con Estados Unidos, y piensa, por ejemplo, que hasta hace la semana pasada estuvimos viendo cambios, anuncios y compensaciones, por ejemplo, en el caso de Canadá o en el caso de México. Pues al final lo que puede ocurrir es que aquellas empresas de países que consigan acuerdos comerciales más favorables con Estados Unidos verán que sus empresas tienen mayor competitividad frente a las empresas españolas y las empresas europeas. Por eso lo que nos interesa a todos es intentar llegar a un acuerdo, o sea, no entrar en una escalada de precios, no entrar en una escalada de aranceles por las dos partes, como ya sucedió en el año 2018, creo recordar, con la anterior administración de Trump, sino llegar a un acuerdo que nos permita a todos ir adelante. En este aspecto, cuando llegó la guerra de Ucrania, se prohibió comprar gas a Rusia, y parece que a Rusia le hemos pagado 200.000 millones a Europa en gas. Y ahora con Estados Unidos parece que España, según se decía, era el principal comprador de gas licuado ahora mismo. Es decir, si negociáramos, vale, yo te vendo sin aranceles y te compro a ti más gas o más petróleo, ¿se puede jugar de esa manera o ya es intervenir a nivel Estado más que a nivel de confederaciones empresariales? Al final la solución, cuando estamos hablando de temas arancelarios, tienen que ser ni siquiera a nivel Estado. Estamos hablando de soluciones que deberían ser a nivel Unión Europea para tener esa capacidad de negociación. Y al final, ¿qué es lo que ocurre? Que, como bien dices, hay que ver dónde compensar o en qué partidas y en qué elementos compensar aquellos elementos que igual no tienen ese factor diferencial, ¿vale? Eso ya ocurrió en el año 2018 y en el año 2021, y tendríamos que ver qué sectores son aquellos en los cuales, por un lado, podría ser más interesante porque podemos ser más competitivos y podría, desde la perspectiva de Estados Unidos, de alguna forma satisfacer esa necesidad de, pues creo que ahora mismo mi país está en desventaja porque compro mucho más de lo que exporto, y vamos a ver cómo consigo exportar en aquellos sectores que a mí me interesan. Habitualmente no suele ser una guerra en la cual se va siempre al mismo producto, sino que se buscan otra serie de productos, otra serie de sectores estratégicos donde pueda ser interesante para ambas regiones. Pero en cualquier caso no debería ser un tema de empresas, un tema de confederaciones empresariales, sino un tema de país. Para eso lo que sí que es necesario es que las grandes federaciones del sector, y ya UNESID como la patronal en España ya lo dijo, que pudieran ir de la mano de los estados y de la mano de la Unión Europea, tanto para intentar presionar que no entremos en esa guerra comercial, como para, en el caso de que así sea, buscar medidas que compensen a las empresas del sector, pues con rebajas en los precios de la electricidad, con subvenciones, con ayuda a la apertura de otros mercados, para precisamente ser capaz de paliar ese roto que nos haría esa guerra de aranceles. Llevamos prácticamente 3 semanas, un mes desde que llegó Trump, cada semana hablando con algún sector que le está pasando prácticamente lo mismo, y la mayoría, no sé si es un consuelo, don César, nos dice lo mismo, que hay que trabajar como país, la carne de cerdo por un lado, las aceitunas por el otro, ahora ustedes, en fin, estamos hablando de 290.000 toneladas anuales de acero, más otras de aluminio de otras 20.000 toneladas, hablamos de 400 millones de euros. Pero me gustaría, antes de terminar, hablar de algo muy interesante, cambiando radicalmente de tema: Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Y cada vez se está hablando más de que la ciencia no tendría que tener sexo, es decir, que las mujeres también se acerquen más. ¿Notan ustedes que en la universidad y en las empresas cada vez más hay acceso de mujeres al trabajo que están haciendo? En esos casos, al final, te diría, estamos notando dos cosas. En primer lugar, y esto por desgracia o por suerte no tiene que ver con el sexo, y es que en un sector como el de la tecnología, como el de la ingeniería, como en todo lo que requiere talento STEM, el número de matriculaciones está bajando. Y ese es un dato que se ve en todas las universidades españolas, pero también se ve en otros países industrializados, donde estamos viendo que los sectores de crecimiento apuestan por la transición digital, apuestan por el cambio de la descarbonización, por el cambio del modelo industrial, y todo eso requiere profesionales STEM. Y las vocaciones están bajando, ¿vale? Y eso es un dato que, por desgracia, nos afecta a todos por igual. Pero la segunda parte es, vamos a intentar buscar soluciones, y en esa búsqueda de soluciones sí que es cierto que el acercamiento de la mujer
a las profesiones STEM, que durante los años 70, 80 y 90 fue creciendo de forma gradual, en estos últimos 20 años prácticamente se ha estancado y en algunas profesiones incluso ha ido a la baja. Y ese es un tema que tenemos que trabajar, porque al final, si los profesionales STEM, y hay determinadas titulaciones donde igual solo un 10% de los profesionales son mujeres, pues al final es que estamos no llegando a muchos candidatos potenciales para rellenar esos huecos que las empresas, tanto las empresas de ingeniería como las grandes consultoras, como las empresas de tecnología, ahora que hablamos tanto de inteligencia artificial, no encuentran profesionales, y tenemos ahí una bolsa de profesionales altísimamente cualificados que, si encontraran motivación y si encontraran referentes, se acercarían a estas profesiones, y como país podríamos ganar pues igual 2-3 puntos del PIB siendo capaces de buscar y encontrar los 200.000 ingenieros que nos van a hacer falta en los próximos años. 200.000 ingenieros, estamos hablando de unas carreras, unos estudios que tienen una altísima empleabilidad. Entonces, ¿por qué motivo chicos y chicas están cambiando? ¿Porque notan que es muy difícil la ingeniería o porque prefieren tirar a carreras, no sé, de humanística, por lo que sea? Pues al final pasan dos cosas. Por un lado, cualquiera de estas carreras es vocacional y son carreras que por lo general no son sencillas, pero eso no debería ser el problema, porque yo no he estudiado medicina, pero no puedo dejar de pensar que posiblemente estudiar una carrera de medicina, y además estamos hablando de ciclos muy largos con la parte de los estudios, con la parte del MIR, las prácticas, y tenemos muchos profesionales y sobre todo muchas profesionales que no tienen ningún problema ni ningún reparo a acercarse a profesiones del sector sanitario, ¿vale? Con lo cual no es solo un tema de dificultad, tampoco es un tema de remuneración. Al final se trata de casi de buscar el sentido a lo que hago, y eso es una tendencia que estamos viendo no solo en España, sino en otros países, donde pues igual en su momento lo que aspiraban los jóvenes es trabajar en las grandes empresas de tecnología, y ahora están buscando otro tipo de salidas profesionales, con lo cual por un lado el sector y la economía avanza a ese mundo cada vez más de la digitalización, de la transformación, de la inteligencia artificial, y está generando muchísimos puestos de trabajo en ese área. Pero tenemos los chicos de la nueva generación que no hemos sido capaces de transmitirles, y eso es lo ponemos en nuestro debe de todos los que tenemos que ver con el mundo de la ingeniería. No hemos sido capaces de transmitirles que realmente estudiando una ingeniería eres capaz de transformar el mundo, eres capaz de llevar agua potable a los sitios donde lo necesitas, eres capaz de solucionar problemas pues como los que hablaba el anterior entrevistado, en todo lo que tiene que ver con el mundo agroalimentario y el problemas del campo, los temas de los retos que tenemos de la España vaciada, y todo eso se puede solucionar con herramientas que te da la ingeniería. Y sin embargo, a pesar de que posiblemente no haya nada más transformador de nuestra sociedad y de nuestra economía que la ingeniería y que la ciencia, los chavales no lo ven. Entonces ahí tenemos que seguir trabajando, y para eso en días como hoy es importante ser capaces de llegar a cuanta más gente mejor, para decir que estudiar ingeniería merece la pena, y no es un tema de remuneración, no es un tema de dificultad, es un tema de ser capaz de llegar a cambiar el mundo. Por eso me gusta también esta idea de ustedes de editar este libro Persiguiendo Sueños, 24 ingenieras en acción, porque esos sueños que muchas veces perseguimos, permítame que hable de nosotros, los de nuestra generación de jóvenes, cuando no nos daba bien la ciencia, decían, tira para letras, aunque tuvieras ganas, ilusión de hacer algún tema de ingeniería, ¿no? Ahora igual es pues cuestión de ayudarles para que mejoren, que evolucionen, para conseguir el sueño como estas 24 mujeres, que seguro que lo conseguirían muchos de ellos y serían mucho más felices, pero no llegan porque igual no les apetece. Sí, al final en este libro hemos cogido historias de 19 mujeres actualmente en activo, en puestos
tan diversos como el mundo sanitario, el mundo de la energía, el mundo de la gestión o gente que está trabajando en empresas del mundo de la aeronáutica, de tal forma que se pueda ver que desde una ingeniería, y en nuestro caso una ingeniería industrial, puedes abordar casi cualquier salida profesional que te plantees. Y luego también hemos hecho un pequeño guiño a las 5 pioneras, a 5 de las primeras ingenierías industriales, en las cuales hemos podido ver que entre ellas, pues la primera ingeniera industrial en España fue Alcaldesa de Bilbao, pero es que la segunda fundó una entidad bancaria. Al final hay mucho talento en la ingeniería y queremos que siga habiéndolo. ¿Estamos exportando ahora mismo ingenieros, además, con ese problema que nos faltan 200.000, o estamos importando de otros países? Estamos haciendo las dos cosas. Es, por un lado, las carreras de ingeniería en nuestro país tienen mucho valor en el extranjero y hay un porcentaje muy alto de titulados, de ingenieros e ingenieras de todas las titulaciones que están actualmente trabajando en otros mercados, como puede ser Alemania, como Estados Unidos, como Reino Unido, ayudando a desarrollar proyectos en la zona Oriente Medio o abordando nuevas infraestructuras en Australia, con quien recientemente firmamos un convenio de colaboración. Pero claro, nuestras empresas siguen demandando ingenieros y al final, por otro lado, si no somos capaces de llenar esos puestos con talento local, que es lo que a todos nos encantaría, estamos importando ingenieros de otros países, fundamentalmente del mundo latinoamericano, por la cercanía del idioma y de la cultura, pero al final estamos haciendo las dos cosas, porque el hueco que deja un ingeniero español tenemos que rellenarlo, porque te digo yo que si hablas con cualquiera de las empresas o las patronas del sector, te dirá que el principal problema para crecer es no encontrar el talento necesario. Tremendo, ¿eh? Tremendo que digamos eso, que hay un segmento de la población y un segmento de empresas que podrían crecer si trabajáramos juntos, cuando estamos en un país con tantos parados y tanta gente que, formándose un poquito, podrían llegar a unos... No estoy diciendo que un parado ahora mismo que no está cualificado llegue a estudiar una ingeniería, pero sí que podrían tener unos puestos estudiando un grado medio, un grado superior, de apoyo a unos ingenieros. Es decir, se podría arrancar la rueda, ¿no? Pero eso es un tema que el que acabas de decir que es muy, muy importante. Es decir, yo te hablo desde la perspectiva de la ingeniería, pero al final es que en la ingeniería y en la industria faltan todo tipo de perfiles. Claro. Al final tenemos igual un mercado laboral donde... lo hablaba con un compañero, decía que es que el problema es que la forma de nuestro mercado laboral es casi como la de un diablo, es decir, hay mucha gente arriba, gente que aporta valor, hay mucha gente abajo en sector restauración, en trabajos que pues al final por eso estamos tan pendientes de la evolución de ese salario mínimo interprofesional, porque por desgracia hay muchos trabajadores que están precisamente en esa capa, pero nos faltan muchísimos profesionales en esa capa intermedia que en nuestro país es bastante fino, y entonces nuestra industria necesita todo tipo de profesionales, pero estamos hablando desde soldadores hasta gente que maneje las máquinas, hasta de todo. O sea, de hecho yo creo que estaba hablando desde la perspectiva de la industria, pero seguro que si te vas al sector de la construcción te puedes encontrar que posiblemente uno de los problemas que podamos tener en ahora mismo el abordar la falta de vivienda es que nos faltan recursos para poder construir todo lo que se podría llegar a hacer. César Franco, presidente del Consejo General de Ingenieros Industriales, gracias por atendernos hoy en un día muy especial para ustedes. Un saludo. Un placer, gracias. Vamos a una pequeña pausa para la publicidad. Seguimos ahora mismo, tenemos más contenidos aquí, en Más Vida, en Vida Televisión. ¿Quieres estar un paso adelante en la actualidad política? Entra a moncloa.com, líder en información de alto impacto y análisis profundo. Todo lo que pasa, pasa en moncloa.com. Motor 16. 41 años de información sobre el automóvil. La revista de cara del motor está ahora no solo en tu kiosco, sino también en internet en motor16.com. Motor 16. La hora del motor. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Móvil, móvil. Nuevo Pascual Móvil.
con minerales y vitaminas que te ayudan a cuidar tus huesos, a mantener fuertes tus músculos y flexibles tus articulaciones. Nuevo Pascual Movit, mucho más que una leche calcio. La profesión médica se está ya diciendo bastante el atropello constante y abusivo de sus condiciones laborales. Miles de médicos de toda España se manifiestan, muestran su rechazo, entre otras cosas, al borrador del Estatuto Marco. Saludamos al presidente de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, Miguel Lázaro. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes, Aitor. A ver, realmente, ¿cuáles son los problemas principales que este borrador va a incluir a un sistema que ya ustedes consideran que habría que mejorar? Bueno, tras 22 años de no modificarse el Estatuto Marco, la señora Mónica García elabora un anteproyecto que quiero significar que es de Mónica García, porque aquí el PSOE no ha dicho ni mu, elabora un anteproyecto que yo creo que, digamos, que no responde a las tres preguntas básicas que hay que hacerse. Este anteproyecto de borrador mejora la sanidad pública del siglo XXI, se adapta a las necesidades. La respuesta es no. Este anteproyecto resuelve el gran problema de que hay en España, que es déficit de médicos, y con una jubilación del 40%, 35 y 10 años, evidentemente no lo mejora, es decir, no ayuda a captar, a fidelizar y a cuidar la salud laboral de los médicos. Esto es un tema muy importante. Y por otra parte, este anteproyecto, que yo califico de bodrio, y entendiendo como bodrio un guiso mal aderezado o un guiso desustanciado, mejora o interfiere en que los médicos no sigan emigrando fuera de España, y además favorece la operación retorno. La contestación es no. Luego, este anteproyecto es una agresión a la sanidad pública de 48 millones de españoles, y evidentemente es un borrador que ha concitado, vuelvo a decirlo, aunque ahora la ministra esté reculando debido a nuestras presiones, concita el rechazo absoluto de todos los sindicatos médicos, de la OMC, de la Asociación de Estudiantes, de la Asociación de MIRES, es decir, de 175.000 médicos que trabajamos en la sanidad pública, de 33.000 MIRES y de 45.000 estudiantes de medicina. Está claro que le viene grande el cargo, y está claro que se puede esperar de una ministra que es incapaz de gestionar la sanidad de los ceutíes y melillenses, que controla ya de forma directa a través de Ingesa, y que está provocando, estamos viendo últimamente respuestas de plataformas dignas por una sanidad pública en Ceuta y Melilla. Le viene grande el cargo, y yo creo que en este sentido no esperaba la respuesta tan contundente de todos los médicos que estamos en la sanidad pública española. Ella es médico, siempre ha dicho que es médico y madre. O sea, ella debe conocer bien cómo está esto. Por ejemplo, la reclasificación de profesionales y el régimen de incompatibilidad. ¿Cuál es el objetivo que se persigue con el hecho de que, por lo que entendí yo, ciertos niveles de jefatura de servicio no puedan saltar a la pública y a la privada a la vez? ¿Cuál es el objetivo? Déjame decirte que todos los sindicatos y todos los médicos queremos un estatuto de la profesión médica, un convenio propio como está en el resto de Europa. Aquí no lo tenemos, y esto es nuestro objetivo. Lo teníamos, pero el 2002 nos lo quitaron, y queremos recuperarlo. Luego hay otro tema que tú señalas muy bien, de forma concreta, que es que este anteproyecto no recoge la singularidad del médico. El médico no es un privilegiado. Un privilegiado no trabaja 48 horas máximas a la semana, como cuando se está planteando trabajar ahora 35 horas. Un privilegiado no hace guardias obligatorias, que se pagan además menos que el precio de la hora ordinaria, que además no computa para el tiempo de la jubilación. O sea, eso no es un privilegiado. En realidad, lo que somos son esclavos, y así los médicos nos sentimos, y evidentemente este anteproyecto, que yo vuelvo a calificar de bodrio, porque es un bodrio, a no ser que acepte nuestras propuestas, lo que hace es
de alguna forma recortar los derechos de los médicos y discriminarnos de forma negativa. Tú hablas de un tema muy importante, que es la singularidad del médico. Va el grupo, la reclasificación, que es grupo A1 plus. Queremos un grupo A1 plus especial. ¿En qué nos basamos? Pues en 4 cosas que son fundamentales. Primero, el currículum formativo. Un médico hace 6 años de carrera, especialidad, y según el sistema de clasificación europeo tiene 360 créditos. No hay ninguna categoría, ninguna en sanidad, en el ámbito sanitario, que tenga este trayecto formativo, que además el médico durante toda su trayectoria profesional hace formación continuada acreditada, porque así es para que los pacientes puedan beneficiarse del médico que tiene ciencia, conciencia y que además tiene un alto nivel de competencia. Somos un colectivo que tenemos una máxima responsabilidad. Tú cuando vas al centro de salud vas a ver a un médico. Cuando ves a un hospital vas a ver a un médico. Él diagnostica y él trata. Tomamos decisiones muy importantes para la salud de los pacientes y luego tenemos una máxima cualificación. Evidentemente, esta singularidad del médico tiene que ser reconocida con un grupo A1 especial que además conlleve aumentos retributivos en el sueldo base. El sueldo base de un médico que se retira es el mismo que el sueldo base de un MIR, un poquito más que el salario mínimo interprofesional. Evidentemente nosotros queremos que este grupo A1 se reconozca y además tenga vinculación retributiva en la paga extra, en las extraordinarias y también en el complemento de destino. Por cierto, tú sabes que la paga extra, muchos ciudadanos no lo saben, los médicos la tenemos jibarizada por el ínclito Zapatero desde el 2010 y ha sido recortada por Rajoy y ahora por Sánchez, que lo cual supone un expolio al médico muy importante porque la paga extra está jibarizada un 40%. Este estatuto para nada resuelve estos agravios que yo te estoy contando. Y luego la ministra lanza muy hábilmente el tema de la incompatibilidad, que es un tema importante pero secundario, porque antes que esto está la jornada ordinaria, que es clave para nosotros. Nosotros queremos trabajar igual que los demás trabajadores, 35 horas, pero todo lo que exceda de la jornada ordinaria queremos que sean horas extras, que es lo que realmente nos compete. Las guardias son obligatorias. No hay una tabla de conversión de guardias localizadas sin guardias de presencia física. Y además, como vuelvo a decirte, no computan para el tiempo de la jubilación, que nos iría muy bien para jubilarnos anticipadamente o de forma parcial. ¿Qué hace la ministra cuando filtra este tema? Este es un tema muy demagógico y detrás de él hay un sesgo ideológico clarísimo. Esta ministra tiene unos anticuerpos contra la sanidad privada, como el bufacecidio que intentaba, se lo ha limitado el PSOE y evidentemente no le ha salido. Evidentemente lo que quiere ahora es una pulsión que ya tiene por su historia y que ha demostrado en Madrid contra la sanidad privada. La incompatibilidad de los jefes, no hay ningún estudio que pruebe que ser incompatible mejore la sanidad pública, siempre y cuando el jefe haga sus funciones públicas no sean contaminadas por intereses privados. Si es así, es muy fácil. Se le abre un expediente y se le cesa. Ahora, yo creo que es retener talento, un jefe que además tiene unos atributos o características especiales en cuanto al liderazgo, competencias. De lo que usted nos está comentando, por tanto, estamos hablando, por una parte, de dinero para muchos miles de profesionales, cualificación valorada, y dos, falta muchos profesionales para cubrir todo esto que usted dice, ¿no? ¿Tienen alguna cifra que manejen para proponérsela a la ministra? Mira, nosotros trabajamos 175.000 médicos en la sanidad pública. En España sobran médicos, pero faltan en la sanidad pública. Hay un dato que en cualquier país moderno, gobernado por gente que tuviera sentido común y evidentemente sentido de Estado, alarmaría. Formamos MIRES que nos cuesta 300.000 euros formarlos y se van y emigran a los países europeos. ¿Por qué emigran? Por las condiciones laborales y retributivas que tienen. El médico tiene posibilidad de conciliar la vida laboral y familiar en el extranjero mucho más que en España. Y evidentemente no está el fuerte agravio de las guardias que yo te comentaba a ti, ¿no? Es decir, tú lo dices muy bien, yo creo que el tema retributivo es un tema importante, pero cuidado, vinculado a nuestra singularidad. Nosotros queremos ser igual que los demás, pero que se nos reconozca la singularidad. Mira, quizá hay un hecho que yo creo que te va a convencer de la singularidad del médico, que creo que ya estás convencido. ¿Cuántos médicos murieron en el COVID? Médicos en activo en el COVID. Miles. ¿Sabes cuántos murieron? Murieron 125. Cifra bélica en tiempos de paz.
esto es una sobrerepresentación de los médicos versus otras categorías. ¿Por qué murieron? Faltaban EPIs, pero ¿por qué murieron? Porque la relación médico-paciente era tan importante que el médico estuvo al lado del paciente a pesar de que ponía en riesgo su vida. Esa es la singularidad del médico y queremos que se nos reconozca. No queremos ser esclavos del siglo XXI. Y vuelvo a decirlo, esta ministra conjuga sanidad pública no con mayúsculas y con acento en la U. Y yo no confío nada en esta. Hay otro matiz, ahora que usted citaba a los MIR, la otra de los dos aspectos que se han filtrado del borrador a la prensa en general es que propone que cuando aprueben el MIR se les obligue o se les haga un contrato, no sé si de 3 o 5 años, obligatorio desarrollar su trabajo en España para compensar el coste que ha significado su formación y luego puedan decidir irse. ¿Eso se puede conseguir? ¿Es necesario? ¿Es positivo? Eso primero limita el que el MIR se quede. Va a favorecer la migración de MIRES. De hecho, una de las repulsas más importantes la da a la Asociación de MIRES. Pero vamos a ver, si tú quieres fidelizar a los MIRES, quieres captar, mira, la clave de la sanidad pública es captar, fidelizar y cuidar la salud laboral de los médicos. Hay que fidelizar a los MIRES. ¿Cómo los tienes que fidelizar? Es muy fácil, no obligándolos a que estén 5 años sin actividad privada, porque muchos de ellos se van a ir. O sea, eso es justamente, vamos a llamarle, esto es un ataque a la sanidad pública por temas ideológicos y además una restricción lo que hace evidentemente es disuadir. Al MIR hay que cuidarlo de otra forma, es muy fácil, dándole un contrato fijo de fijo cuando acabe y por otra parte dándole posibilidades de que trabaje en la pública y en la privada. Vamos a ver. Hay un prejuicio en esto ideológico, porque lo que ella piensa es que los médicos muchos jefes o médicos que hacemos sanidad pública y privada, evidentemente, por decirlo de alguna forma, no hacemos la función que nos toca a nivel público. Eso es un sesgo y un prejuicio ideológico, porque no hay ningún estudio que eso lo pruebe. Pero bueno, vamos a ver, hay que decirlo todo. Esta ministra es una ministra con un sesgo ideológico muy importante y está politizando lo que nunca debería politizarse. Lo que pasa es que se ha encontrado, porque está muy alejada de la realidad, con una respuesta médica que no se esperaba. Esta mujer no había evaluado el grado de hartazgo, indignación y el basta ya que todos los médicos, de alguna forma, estamos mostrando y que estaba escondido, estaba latente esta indignación y ha catalizado la respuesta como si fuera un volcán, este bodrio de anteproyecto que ha presentado. Le viene el grande el cargo, porque eso es el problema, y desde luego no piensas en la sanidad pública porque este bodrio de anteproyecto no mejora lo que es elemento sustancial, que es lo que quieren 48 millones de españoles, que haya médicos suficientes. Para eso hace falta captar, fidelizar y cuidar al médico. Y ese anteproyecto lo que hace es discriminar al médico, penalizar al médico, y parece mentira que una persona que es médico haga un anteproyecto sin los médicos, contra los médicos y en un contexto de falta de médicos. Miguel Lázaro, presidente de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, alto y claro lo ha explicado todo. Muchas gracias y hasta la próxima. De acuerdo, muchas gracias a vosotros. A riesgo de parecer repetitivos, estamos cada día tratando los temas que creemos que más nos influyen. Trump y los aranceles, peleas en el gobierno de España a cuenta de un salario que se aumenta en 50 euros al mes, pero que al final los que cobran menos, los del salario mínimo interprofesional, si no tienen hijos a cargo, que en su mayoría, por ejemplo, los jóvenes no lo tienen, pues van a tener que abonar un 40% de sus impuestos a Hacienda. Hemos hablado también del campo. Está muriendo. Casi 5.000 empresas mueren cada año sin tener solución de continuidad porque no hay relevo generacional, porque no apetece a nadie tirar de un carro que ahora mismo está sufriendo y mucho los problemas de aranceles, los problemas de competencia desleal. Y luego, con los ingenieros industriales, no solo hablando de las exportaciones, sino de las vocaciones. Es tremendo que falten 200.000 profesionales muy bien formados en España y no consigamos que las universidades los lleven a la vida pública y haya que ficharlos fuera, habiendo casi 3 millones de parados en España. Lo dejamos aquí. Muchas gracias. Mañana volvemos con todo lo que ocurra y los protagonistas en Más Vida, en Vida Televisión.